Amén, gloria al Señor. Ahora le decía a los que están detrás mío, digo, me siento como ese boxeador que tiene que salir al ring y me tiemblan las piernas hasta las pestañas, desde abajo hasta arriba estoy temblando, ¿no? Me sudan las manos, estoy temblorosa, pero bueno, yo supongo, no sé que esto es normal, si no, mal asunto, ¿verdad? La palabra del Señor es ese temor que produce en nosotros cada vez que tenemos que compartirla, ¿verdad? Y siempre con ese temor y temblor de que sea la misma voz del Espíritu Santo la que hable a nuestros corazones. Me encanta porque hoy algunos de los que os sentáis aquí estáis sentados por ahí y algunos de los que os sentáis por aquí estáis sentados por allí. Entonces digo, bueno, hoy voy a tener que ver, porque ya os pierdo de vista. Normalmente hago así y ya os veo. Pero hoy, pues voy a tener que fijarme un poquito más en vosotros. Amén. Gloria al Señor. Me gustaría, primero de todo, empezar con un versículo que esta semana el Señor, y esto no tiene que ver con la predicación, no tiene que ver con el sermón de hoy, pero sí con un versículo que el Señor esta semana ha hablado fuertemente a mi corazón y que el Espíritu Santo también de una manera, pues, eso, personal me habló y también quiero compartir con todos vosotros porque sé que para algunos o para algunas va a ser una palabra directa del Espíritu Santo a vuestra vida. Dice Isaías capítulo 60, versículo 1, todos lo sabemos, ¿verdad? O muchos lo sabemos de memoria. Levántate y resplandece porque ha venido sobre ti la luz del Señor. Amén. Así que en esta mañana el Señor te dice, levántate, levántate de tu desesperación, levántate de tu tristeza, de tu depresión, de tu enfermedad, de tu situación, esa que quiere hundirte, esa que quiere llevarte a lo más hondo del pozo de la desesperación, porque el Señor te dice, yo he venido sobre ti y mi luz brilla sobre tu vida. Amén. Así que con ese versículo yo te animo a que ahora abras la palabra del Señor en Marcos capítulo 5, versículos del 24 al 34. Y vamos a hablar sobre una mujer que no sabemos ni conocemos su nombre, una mujer que es desconocida, pero que tiene mucho que enseñarnos en esta mañana. Amén. Marcos capítulo 5, versículos, como sabéis, tengo la nueva traducción viviente, allí ya me dicen que sí, Versículos del 24 al 34. Dice, Jesús fue con él y toda la gente lo siguió apretujada a su alrededor. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica. Pues pensó, si tan solo tocara vuelvo a empezar. Versículo 28. Pues pensó, si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Al instante, la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido poder sanador de él, así que se dio vuelta y preguntó a la multitud, ¿quién ha tocado mi túnica? Sus discípulos le dijeron, mira a la multitud que te apretuja por todos lados, ¿cómo puedes preguntar quién te ha tocado? Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, asustada y temblando, al darse cuenta de lo que había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Hasta aquí la palabra del Señor. Vemos y leemos esta historia que también se encuentra en el Evangelio de Lucas, pero vamos a centrarnos en la de Marcos porque también nos da algunos detalles más
centrales en los que en esta mañana también me gustaría hablar y centrarme, ¿verdad? Es la historia de una mujer cualquiera, una mujer que perfectamente podría ser yo, perfectamente podría ser tú, o un hombre cualquiera que perfectamente podría ser cualquiera de nosotros. Y dice que esa mujer estaba una mujer de la multitud, lo cual quiere decir que había muchísima gente, hombres, mujeres, niños, y dice que todos apretujaban al maestro, todos seguían a Jesús porque todos querían tocarle, todos querían conocerle, todos querían oírle, ¿verdad? Pero esa mujer nos dice, una mujer de la multitud. No nos dice si era alta, baja, morena, rubia, gordita, delgada. No nos dice si era blanca, si era negra. No nos dice una mujer de la multitud. Por lo tanto, cualquiera de nosotros podríamos ser esa persona. Cualquiera de nosotros podríamos, como esa mujer, pasar desapercibidos, ¿verdad? Pero dice que esa mujer de entre la multitud interrumpió su recorrido. Y quizá en esta mañana, a ti que me estás escuchando, tú podrías ser perfectamente esa persona que entre la multitud, ¿verdad? Alguien desconocido, alguien anónimo que pasa sin llamar la atención. Es más, yo creo que aquella mujer no quería llamar la atención, ¿no? Y en muchas películas hemos visto, ¿verdad?, cómo ella se arrastra por debajo de la multitud y llega hasta el manto, ¿verdad? Ahora todos estáis pensando en Chosen, ¿verdad? Y veis cómo esa mujer sigilosamente va entre la multitud porque no quiere llamar la atención, incluso quiere impedir tocar o rozarse con alguien, ¿verdad? Y perfectamente podríamos ser cualquiera de nosotros que quiere acercarse a Jesús sin llamar la atención. ¿Por qué no quería llamar la atención? Porque había algo en ella que la hacía sentirse mal. Había algo en ella que la hacía sentirse diferente, que la hacía sentirse como que no merecía estar cerca de Jesús. Había algo en ella que la acusaba, había algo en ella que la hacía sentirse culpable, había algo en ella, alguna situación que la hacía sentirse menospreciada por la multitud, e incluso ella llegaría a pensar que el propio Jesús podía menospreciarla o podía alejarla de sí si se enteraba que ella, en su condición, quería tocarlo. Una mujer en la multitud, una persona como tú y como yo, que en muchas ocasiones seguramente nos hemos sentido así, que no somos dignos de acercarnos a Jesús, que no somos dignos de conocerle, que no somos dignos de ir a la iglesia, que no somos dignos porque quizá creemos o llegamos a pensar que cualquiera que nos vea en la iglesia o buscando a Jesús puede pensar, pero esta, ¿qué hace aquí? Buscando a Dios. Pero este, ¿qué hace en la iglesia con todo lo que ha hecho? Y yo creo que esa mujer se encontraba en esa situación. Si alguno la identificaba, podía llegar a pensar, pero esta no merece estar aquí. Este no merece estar aquí. No es digno de seguir a Jesús con todo lo que ha hecho, o cómo piensa, o con lo que habla, o con lo que es, o con lo que hace. Aquella mujer en la multitud perfectamente podríamos ser cualquiera de nosotros. Cualquiera perfectamente podría ser yo. Perfectamente podría ser tú. Lo primero que aquella mujer tenía era miedo. Miedo de sentirse descubierta. Miedo de sentirse pues señalada. Miedo de sentirse menospreciada por su condición. En esta mañana no importa la condición que tú tengas. No importa la situación que tú estás viviendo, no importa el que te sientas aislado, no importa que te sientas solo o sola, no importa que no tengas esperanza, no importa que estés enfermo o enferma, no importa que no tengas familia o que tengas mucha, no importa los problemas o no problemas que tengas. Lo que importa es que como esa mujer, en medio de la multitud, te acerques a Jesús. Amén. Lo primero que experimentas cuando te acercas a Dios es que dejas de ser invisible. Y hoy, por eso nos gusta en esta iglesia, cuando vienes, ¿verdad?, por primera vez, nos gusta llamarte por tu nombre. ¿Por qué? Porque queremos que sientas que no eres invisible. Pero no para nosotros, sino también para Dios.
Nos gusta llamarte por tu nombre porque así es como Dios te ve. Dios te ve no como una persona de la multitud, sino que te ve por tu nombre. Jesús te ve por cómo eres, por quién eres, sabe perfectamente quiénes son tus padres, quiénes son tus hijos, quién es tu descendencia, sabe perfectamente lo que has hecho y lo que no has hecho, sabe perfectamente lo que piensas y lo que no piensas. Y aún así te ama, aún así te llama por tu nombre, ¿verdad? Por lo tanto, lo que quiero decirte en esta mañana es que Jesús en esta mañana te ve. En esta mañana has dejado de ser uno más de entre la multitud. En esta mañana has dejado de ser alguien de la multitud para ser tú, para ser esa persona única y especial que Jesús ve en esta mañana. Él sabe quién eres y aún así te ama. Y eso es lo más bonito, ¿verdad? Que una persona puede experimentar. Que aún sabiendo cómo soy, aún sabiendo cómo pienso, aún sabiendo lo que puedo llegar a hacer o lo que he hecho, Él me amó primero. Amén. Y es precioso saber y contar con ese Señor. Lo más maravilloso es que Jesús ya tenía planeado, ¿verdad?, pasar por el camino de esa mujer. Dice que Jesús iba hacia la casa de Jairo. Y Jairo era un principal, un sacerdote de la sinagoga, que fue a buscar a Jesús porque su hija se estaba muriendo. Y fijaros, en el camino Jesús debía ir apresurado. Y por eso dice que la multitud corría alrededor de él y lo apretujaban. Porque yo creo que Jesús es como que iba, casi que lo iban llevando, porque la hija de Jairo se estaba muriendo. Jesús tenía prisa. Era algo urgente lo que le llamaba y lo que le llevaba a la casa de Jairo. Pero dice que de repente notó algo, que lo tocaban. Y lo que más me gusta es que él paró. Y cuando leemos en la palabra, dice que Jairo y la gente le estaban diciendo, pero Señor, ¿qué haces? Que todo el mundo te está apretujando, que todo el mundo te toca, que la niña se muere. Y él paró, se lo tomó con calma. Y aquí el Señor me ha dicho, no soy como tú. Y yo he dicho, Señor, es verdad. Gracias a Dios que no eres como yo. Pero yo necesito ser como tú. Cada uno de nosotros necesitamos ser como Él. ¿Por qué? Porque muchas veces nos dejamos llevar por lo urgente, pero no nos paramos ante lo importante, ¿verdad? Jesús tenía algo urgente, que era que la hija de Jairo moría, pero en ese momento lo importante para Jesús fue esa mujer en la multitud. Jesús puede tener muchas cosas, ¿verdad? Y muchas veces la gente dice, uy, con todos los problemas que hay en el mundo, ¿cómo Dios se va a fijar en el mío? ¿Cómo Dios se va a fijar en mí? Con todas las guerras, con todos los enfermos, con todas las situaciones que hay. Pero con todo eso, Jesús se para por ti. Con todo eso, Jesús se toma el tiempo para escucharte. Con todo eso, Jesús se toma el tiempo para mirarte, para abrazarte y para charlar contigo. Porque además ahora vamos a ver que Él habló con esta mujer, ¿verdad? Hay varios detalles que se nos mencionan en la historia de esta mujer. Primero, en el versículo 25, ¿verdad? Nos dice una mujer de la multitud que hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Es decir, esta mujer tenía un problema. ¿Quién de aquí no tiene un problema? A ver, que levanten la mano el que no tenga un problema. Todos tenemos problemas, ¿verdad? Todos tenemos problemas. Aquella mujer tenía un problema. Así que perfectamente, ¿ves? Podría ser tú en esta mañana, esa persona que tiene un problema. El problema de esta mujer era que sufría de una hemorragia continua desde hacía 12 años. Y quizá tú no sufres de una hemorragia. Mirad, yo he sufrido este tipo de hemorragias durante muchos años. Y es agotador. Es agotador porque te agota al extremo. Anemias continuas y constantes, vitaminas, medicamentos continuos y constantes, y dolores de cabeza, agotamientos. Bueno, ¿qué os voy a explicar? Que ya de algo que ya he dejado atrás, gracias a Dios, ¿verdad?
Pero esa mujer debía estar sufriendo durante mucho tiempo. Y dice que ella sufría de esas hemorragias continuas, un problema desde hacía 12 años. Hermano, hermana, amigo, amiga, quizá tú tienes un problema del que arrastras hace mucho tiempo. Quizá tengas alguna situación que arrastras hace muchos años. Quizá tengas una enfermedad como ella que arrastras desde hace tiempo y has visitado médicos, has hecho terapias, has hecho tratamientos y de nada te ha servido. Como dice aquí, aún había sido peor, porque había gastado todo su dinero y su situación continuaba igual o peor. Quizá en esta mañana tú, como esa mujer, te encuentras con una desesperación tal que ya no sabes qué hacer con tu vida. Te encuentras con una desesperación, un agotamiento, una ansiedad, una angustia, una tristeza, una soledad que te lleva al extremo. Pero fíjate que esa mujer, en medio de su desesperación, después de haber buscado tantas soluciones y no haberlas encontrado, ¿verdad? Ella había intentado solucionarlo. Dice la palabra del Señor que de nada había servido. Y voy a hacer un paréntesis aquí. ¿Cuántas veces has intentado solucionar tu situación? ¿Cuántas veces has intentado solucionar tu problema? ¿Cuántas veces has intentado dejar tu adicción? ¿Cuántas veces has intentado dejar ese vicio que te arrastra y que te hunde en el pozo más profundo? ¿Cuántas veces has intentado salir de tu soledad, de tu aislamiento? Quizá tengas agorafobia, quizá tengas todo lo contrario, quizá tengas otra fobia, no sé, llámale fobia a lo que te mantiene atado, a lo que te mantiene hundido, a lo que te mantiene esclavizado o esclavizada. Y lo has intentado con la religión, lo has intentado, ¿verdad? Sí, con la religión, porque muchas veces creemos que la religión nos puede liberar, pero solo en Cristo, como ha dicho uno de los niños, solo Cristo es el camino, la verdad y la vida. Solo en Él podemos encontrar libertad, solo en Él podemos encontrar sanidad, solo en Él podemos encontrar vida. Amén. Así que, ¿cuántas veces has intentado salir con otro tipo de terapias, de tratamientos, de situaciones, de ese pecado, de esa enfermedad, de esa situación, de ese problema que dura tantos años? Aquella mujer lo había intentado y de nada había servido, ¿verdad? También sabemos que, aparte de que tenía un problema, de que lo había intentado solucionar, y ahí estamos todos hemos tenido problemas y tenemos problemas, todos intentamos solucionarlo o lo hemos intentado solucionar, ¿verdad? Todos hemos tenido o tenemos un vacío que hemos intentado llenar con otras cosas, pero hasta que no hemos encontrado a Cristo, ese vacío no se ha llenado. ¿Podemos tener necesidades? Claro que sí, la vida del cristiano no es un camino de rosas. Siempre lo digo, la vida del cristiano es para valientes, pero lo que sí que te aseguro es que nunca más te sentirás vacío, nunca más te sentirás vacía. ¿Por qué? Porque ese vacío es espiritual y solo Cristo puede llenarlo, porque has sido creado, has sido creada para tener relación, para tener comunión con Dios. Y cuando no la tienes, es cuando ese problema, esa situación se vuelve eterna. Amén. Aquella mujer también sabemos y se nos dice que estaba etiquetada por la sociedad. Dice el versículo, vamos a leerlo, versículo 27. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica, pues pensó, si tan solo tocare su túnica, quedaré sana. Al instante tocó y se sanó. ¿Por qué no podía tocar o por qué no podía acercarse a Jesús libremente? Porque tan sencillo como irse delante de Jesús y decir, mira Jesús, aquí estoy, tengo un problema, siempre te hago de Jesús, venga, vamos a hacer de Jesús, venga, que venga el Jesús de la pasión de Cristo. Podría haber ido como la mujer, ¿verdad?, de la hemorragia y decirle, Jesús.
Y Jesús le habría dicho, ¿Qué ha pasado? ¿eh? Tengo un problema, Jesús. Desde hace 12 años tengo una hemorragia continua, tengo una enfermedad. Jesús, tú puedes sanarme, pero ¿podría haberlo hecho o no? Pero en cambio dice que fue entre la multitud, ¿verdad? Y ya te puedes sentar. Fue entre la multitud y dice que tocó a Jesús. Dice, si tan solo tocar el borde de su manto. Es decir, iba por el suelo casi arrastrándose porque no quería llamar la atención, no quería tocar, ¿no? ¿Por qué? Porque era una mujer etiquetada por la sociedad. Según la ley judía, ella era impura. Era impura porque todo aquel que tocaba sangre o que sacaba sangre por su cuerpo, es decir, todas las mujeres en la época en la que tenían la menstruación no podían tener relaciones, no podían tocar a nadie de su familia, no podían ir a la iglesia. Por lo tanto, esta mujer desde hacía 12 años vivía aislada totalmente. Vivía fuera de la sociedad, vivía señalada, vivía etiquetada como impura. Y ahora piensa, ¿cuántas etiquetas te han puesto ahí fuera? Como el incomprendido, la incomprendida, el rarito, el gracioso, porque también nos pueden poner la etiqueta de gracioso. Mirad, esta semana escuchaba el testimonio, seguramente que muchos de vosotros lo habéis escuchado, el testimonio de Sinaí. ¿Lo habéis escuchado, verdad? Del cantante de Montesanto. A mí me hizo llorar. Me hizo llorar porque me vi reflejada en el sentido de que tantas veces la gente te pone una etiqueta. Y él contaba su experiencia de cómo su nombre le había hecho, ¿verdad?, tanto daño. Dice, algo que mi madre me puso con todo el cariño y el amor del mundo, para mí fue lo peor, porque me trataron de afeminado, me trataron de lo peor por mi forma de hablar, por mi forma de comportarme. Dice, hasta que conocí al maestro. Gloria a Dios que conocemos al maestro, ¿verdad? Y él nos da identidad. Dice, cuando conocí al maestro, una mujer se acercó a mí de la iglesia y me dijo, ¿sabes lo que significa tu nombre? Y yo le dije, no. Escucharlo el testimonio, ¿eh? Y dice que él, cuando buscó el significado de su nombre, el monte de Dios, el que acerca la presencia de Dios. Y él dijo, wow, pero si esto no es ni de mujer ni de hombre, es el significado de mi nombre es lo que me ha marcado toda la vida. Y en ese momento yo pensé en mi nombre. Ya no te voy a pedir que tú pienses en tu nombre, a lo mejor no significa nada, ¿eh? Pero si es un nombre bíblico, tiene que significar algo. Mi nombre, Manuela, Dios con nosotros. Y yo no pude hacer otra cosa que llorar y decirle, Dios mío, tú me has marcado desde el vientre de mi madre, tú me has marcado. Tú me has escogido desde el vientre de mi madre para que tú habites en mí. Amén. Por lo tanto, yo en esta mañana te invito a que pienses qué es lo que te identifica, qué es lo que te ha marcado desde el vientre de tu madre, para que entiendas que Dios te ha escogido, para que entiendas que Dios te ha elegido, que tú no eres un despropósito, que tú no eres una equivocación, que tú no eres un error, que tú no eres un despojo, que tú no eres lo que te etiquetan allí fuera, sino que eres escogido, eres elegido, eres amado, eres un propósito de Dios, como digo yo, con patas, con piernas. Dios te ha escogido desde el vientre de tu madre y si estás aquí es porque aunque la sociedad te ha intentado marcar, aunque la sociedad ha intentado ponerte una etiqueta de impuro, de impura, Jesús se para y dice, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me está buscando? ¿Quién me necesita? Y en esta mañana Jesús es lo que está esperando. Que toques el borde de su manto, que toques el borde de su manto, porque entonces recibirás vida, recibirás sanidad
y recibirás perdón, y recibirás restauración, y recibirás reconciliación, y recibirás tu milagro. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. El Señor es bueno siempre. Ella había oído hablar de Jesús y al igual que tú en esta mañana, seguramente has oído hablar de Jesús. Si estás aquí es porque alguien te ha traído. Si estás aquí es porque alguien te trajo. Si estás aquí es porque alguien te ha dicho, hey, que Jesús ha hecho esto con mi vida, que Jesús cambió mi tristeza, mi llanto en danza, en alegría, ¿no? Como decía Eliseo, Jesús es alegría. Es así. ¿Puedes tener problemas? Sí, pero en medio del problema tenemos gozo. ¿Podemos tener enfermedad? Sí, pero en medio de la enfermedad sabemos que Él puede sanarnos con un chasquido de dedos. Amén. En medio de la desesperanza sabemos que Él es nuestra esperanza. Ella había oído de Jesús. ¿Hablas de Jesús? ¿Hablas de lo que Jesús ha hecho en ti? Porque si tú hablas, los que oyen, estás sembrando fe en ellos, estás sembrando esperanza en ellos. Por lo tanto, yo te animo a que hables de Jesús, porque nunca sabes a quién le estás hablando. Nunca sabes si aquella persona que está escuchando, quizá por equivocación, aquella mujer no se relacionaba con nadie. Hemos dicho que era una mujer que desde hacía 12 años por la sociedad había sido etiquetada de impura, es decir, no podía relacionarse con nadie. Por lo tanto, si había oído, seguramente era a escondidas. Si había oído era porque, aunque pasaba sin tocar a nadie, sin relacionarse, ella había oído que había alguien, un tal Jesús, que pasaba por las aldeas, que pasaba por los pueblos, y a aquellos que se acercaban a Él los sanaba. Él les perdonaba los pecados, a los ciegos les daba vista, a los cojos les hacía andar, a los oprimidos por el diablo, Él les daba libertad. Y como te he dicho antes, si estás aquí es porque un día oíste de Jesús, quizá esta semana has oído de Jesús, y durante las próximas semanas y meses y tiempo conoceremos a gente que vendrán porque oyen de Jesús y quieren experimentar esa sanidad, quieren experimentar ese amor, quieren experimentar ese abrazo del Padre. Amén. Dice que ella pensó, si me acerco y solo toco el borde de su túnica, quedaré sana. Así que se acercó, dice, y al instante, versículo 29, la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Al instante. Y es que Jesús puede cambiar tu vida en un instante. Jesús hoy puede cambiar tu situación. De cómo has entrado a este lugar a cómo salgas. La diferencia está en Jesús. De cómo has entrado de triste, de sola, o de solo, o de desesperado, o de desesperada, o de enfermo. La diferencia está en Jesús. La diferencia está en un instante en el que tú puedas, como esa mujer, reconocer que ese Jesús del que has oído, que ese Jesús del que te han hablado, de ese Jesús que has empezado a conocer, puede transformar tu corazón, tu vida, tu situación, tu familia, tu trabajo, tu economía, todo. Él puede trastocar tu vida entera y decir, Señor, ¿cómo es que no te había conocido antes? ¿Cómo es que antes no te había conocido? Jesús respondió inmediatamente a la mujer que tocó su borde, el borde de su manto, y fue sanada. La gente empujaba a Jesús, la gente apretujaba a Jesús. Yo creo que en alguna ocasión hasta Jesús quizá hacía como un traspié de los empujones que la gente le daba, pero él notó que poder salió de él. Él notó que alguien, una mujer, la había tocado con fe. Por supuesto, hay mucha gente que se acerca a Jesús. Hay mucha gente que se acerca a Jesús por interés, por ver, por examinar, para ver si tenemos la verdad.
A ver estos evangélicos que ahora dicen que hay una iglesia cada 4 días nueva. A ver estos evangélicos que dicen que son tan peligrosos, ¿no? A ver estos evangélicos que están trastornando España. Amén. Porque si el peligro es que, como ese vídeo que corre, ¿no? Si el peligro es que predicamos que Cristo da sanidad, gloria a Dios, bendito peligro. Si el peligro es que predicamos que Cristo da vida, gloria a Dios, bendito peligro. Si el peligro es que se abren iglesias en vez de discotecas, garitos y gloria a Dios, bendito peligro. Amén. Jesús notó que una mujer la había tocado con un sentir diferente, no por curiosidad, no por chafarderío. Jesús notó que una mujer lo tocó y se le acercó con fe, sabiendo que él podía sanarla. En esta mañana yo te invito a que tú te acerques a Jesús con esa misma fe. No hace falta mucha fe. ¿Sabes cuánta fe necesitas para que Jesús transforme tu vida? Un granito de mostaza. La semilla más pequeña que existe. Eso es la medida de fe que tú necesitas para que Jesús transforme tu vida, para que Jesús te sane. Y ella se acercó con esa fe y Jesús la sanó. Hoy podría pedir testimonios, ¿verdad?, de esas sanidades en las que Dios ha obrado con esa poquita fe. Y podríamos decir, ahí tenemos a Aina, aquí tenemos a Marta, ahí tenemos a Belén, aquí tenemos a Valen, tenemos a Eugenia, allí tenemos a Rosani, ahí tenemos a Ingrid. Todos somos un milagro. Todos somos un milagro de lo que Dios puede hacer en un instante. Todos somos un milagro. Por eso antes cuando cantábamos, ¿cómo no voy a creer en lo que tú puedes hacer? Si conmigo has hecho, no uno, cientos de milagros. Cada día haces un milagro conmigo. Cada día te mueves con poder. Por eso yo le alababa al Señor y le decía, Señor, yo creo en ti, yo te creo a ti, yo creo tu palabra. Y en esta mañana yo te invito a que tú puedas decirle, Señor, yo creo en ti porque lo estoy viendo. Yo creo en ti y quiero lo que la de al lado tiene. Yo creo en ti y quiero esa bendición. Quiero que tú transformes mi corazón, que cambies mi vida. Jesús podría haber sanado a esa mujer, ¿verdad? Tocó el manto y Jesús seguir hacia la casa de Jairo, porque la niña recordar que se estaba muriendo y Jesús podría haber dicho, uy, mira, ha salido poder y seguir. Y la mujer, ¿no?, quedar ahí sana y aquí no ha pasado nadie, no ha pasado nada. Nadie se enteraría, ¿verdad? ¿Jesús podría haberlo hecho o no? Sí, podría haber pasado de largo sabiendo que poder había salido de él, pero él paró. Y es por lo que te he dicho antes. Para Jesús eres importante. Y para Jesús siempre hay tiempo para ti. Él siempre tiene tiempo para ti. Nunca está demasiado ocupado. Nunca hay algo demasiado urgente para pararse. Dices, ¿qué pasó con la niña? Murió. ¿Llegó tarde? No. Murió, pero Jesús la resucitó. Y Él se glorificó en la vida de la mujer y en la vida de la niña y en la vida de la familia de Jairo. Por eso el tiempo de Dios siempre es perfecto. Puedes decir, ¿llegó tarde a la niña? No, porque el tiempo de Dios es perfecto y Él la resucitó y el nombre de Dios fue glorificado, ¿verdad? Nunca pienses que Jesús llega tarde a tu vida, porque no lo hace. Porque su tiempo para ti es perfecto, su tiempo para tu situación es perfecto, su tiempo para tu proceso es perfecto, su tiempo para el problema, la enfermedad, la situación, la escasez es perfecto. Así que sigue confiando, sigue creyendo, porque Él es fiel, también como hemos cantado, y su fidelidad es para siempre. Amén. Jesús nunca perderá la oportunidad de hablar contigo. Jesús nunca perderá la oportunidad de abrazarte. Jesús nunca perderá la oportunidad de mirarte a los ojos y de decirte, hijo.
hija. Y eso es lo más bonito, cuando te tienen en cuenta. Porque en esta sociedad en la que vivimos, en la que pasamos tan desapercibidos, en la que nadie se preocupa por nadie, parece que todo el mundo va a lo suyo. Se nos está educando y se nos está se nos está anunciando en las televisiones, en todas partes, que cuanto más aislado vivas, ¿no? Con móviles, con tablets, con ordenadores, con televisiones, cuanto menos relaciones personales tengas, mejor, menos virus, menos contagios, menos enfermedades, menos problemas, menos críticas, menos murmuración. Pero hemos sido creados para tener relación. Primero con Él y luego con las personas. Somos personas relacionables. Somos personas que necesitamos. Nos necesitamos los unos a los otros. Y lo más importante es que Jesús quiere tener esa relación contigo. Y quiere y ama tener esa relación conmigo. Amén. Algo que hizo aquella mujer, y voy a pedir al grupo de alabanza que ya pase por aquí, algo que hizo aquella mujer y que también es importante que veamos, es que, y por supuesto que hagamos, ¿verdad? Que veamos lo que hizo la mujer y que lo hagamos también, es que reconoció que necesitaba a Jesús. Dice el versículo 33. Entonces la mujer, asustada y temblando, y quizá tú en esta mañana estás asustado, estás asustada o estás temblando, no lo sé. Quizás estás nervioso y estás dubitativo todavía y diciendo, wow, ¿será posible que Jesús puede transformar mi vida? ¿Será posible que Jesús puede transformar mi realidad? ¿Puede cambiar mi familia? ¿Será posible? Yo te digo, sí, es posible. Y aquella mujer dice que cuando se dio cuenta que Jesús la estaba llamando, ¿vosotros creéis que Jesús no sabía quién era ella? Por supuesto. Pero Jesús necesitaba que ella lo confesara. Y Jesús en esta mañana, y yo también te invito a que si en esta mañana tú te sientes como esa mujer atrapada en una situación desde hace mucho tiempo, de la cual no puedes salir, de la cual no sabes cómo salir, de la cual no encuentras esperanza o solución, que hagas como ella. Dice que se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Y Jesús en esta mañana lo que espera de ti es eso. Jesús te ve. Jesús conoce tu situación y Él la puede transformar, pero Él necesita que tú toques el borde de su manto. Él necesita que tú des ese paso de fe. Él necesita que tú te humilles delante de su presencia. Ahora no te voy a pedir que salgas aquí arrastrándote, no, pero sí que te voy a pedir que hagas un acto de fe. Y es que espiritualmente tú puedas levantar tu mano y decirle, Jesús, te necesito. Te necesito en mi vida, te necesito en mi corazón, te necesito en mi situación. Jesús, reconozco que por mí no puedo. Reconozco que no puedo, aunque he buscado en otras alternativas. Quizá hayas buscado en terapias, hayas buscado en la brujería, hayas buscado en la santería, quizá hayas buscado en la religión, quizá hayas buscado en el vicio, quizá hayas buscado en el juego, en las pantallas, en la tecnología, quizá hayas buscado en las relaciones sexuales, quizá hayas buscado donde no tenías que buscar. Porque es tan sencillo como levantar tu mirada y tocar el borde de su manto. Es tan sencillo como decir, Jesús, te necesito. Necesito que me cambies, necesito que llenes mi corazón. Es tan sencillo como acercarte a Jesús. Se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó. Hoy necesitas acercarte a Jesús y confesar que le necesitas. Voy a pediros que os pongáis en pie. Algo muy importante es que aquella mujer que hemos leído al principio, una mujer anónima, una mujer que no tiene identidad, una mujer que no sabemos quién es, una mujer que no conocemos su nombre. Pero fijaros cómo acaba el versículo 34 y eso es lo más precioso que vas a escuchar en esta mañana. Jesús le dijo,
hija, hija, hijo, tu fe te ha sanado. Ve en paz, se ha acabado tu sufrimiento. Y en esta mañana Jesús, que se ha parado para tener ese encuentro contigo, en esta mañana Jesús, que se ha parado para perder, entre comillas, porque Él nunca pierde el tiempo contigo. A nosotros nos lo puede parecer, Jesús, esta viene aquí o este viene aquí, a ver, Jesús ve tu corazón. Así que no te dejes guiar por lo que pueda pensar el de al lado, el de delante o el de atrás. No te dejes llevar por lo que puedan decir ahí fuera, por las etiquetas que te han colgado. No te dejes llevar por lo que la sociedad te ha hecho creer que eres o eras o puedes llegar a ser. Acércate a Él, toca el borde de su manto, reconoce que le necesitas y Jesús, ¿sabes qué va a hacer? En un instante vas a dejar de ser la desconocida, vas a dejar de ser el desconocido, vas a dejar de estar entre la multitud para ser hija, para ser hijo y un hijo sano, una hija sana. ¿Que Dios puede sanarte de tu enfermedad? Por supuesto que sí, pero lo más importante es que Él puede sanar tu espíritu, Él puede sanar tu alma, Él puede sanar tu corazón, porque déjame decirte que ese es el mayor de los problemas que tenemos. Un corazón enfermo, un alma enferma, un espíritu enfermo. Y Él vino a traer libertad, Él vino a traer sanidad, Él vino a traer gozo, Él vino a traer paz, Él vino a traer esperanza, Él vino a traer vida donde solo había muerte. Jesús quiere darte identidad, dice la palabra del Señor, pero a todos los que creyeron en Él, a todos los que han creído en Él, en Jesús, Él les ha dado el derecho de ser hijos de Dios. Así que si tú crees en Jesús en esta mañana, eres hija, eres hijo. Yo te voy a invitar a que si tú como esa mujer, si tú te has sentido en esta mañana identificado o identificada con esa mujer desconocida, pero que acaba siendo hija, yo te voy a invitar a que o levantes la mano donde estás, o si eres valiente que también puedas venir y vamos a estar orando. Y si no quieres que oremos, no oraremos, pero como un paso de fe. Aquella mujer se tuvo que arrastrar entre la multitud, se tuvo que humillar. Y Jesús en esta mañana dice, hija, hijo, necesito que te acerques y yo voy a estar contigo. Yo no voy a pasar de largo. Yo voy a parar y voy a estar contigo. ¿Quieres identidad? ¿Quieres identidad de hijo y de hija? ¿Quieres que Jesús transforme tu vida y tu futuro? Sé valiente y da ese paso. Amén.